amigos, gracias por sintonizar una nueva edición de su programa Jóvenes en Libertad. Quiero iniciar este programa enviando un saludo muy caluroso a toda la estructura juvenil de este partido, del Partido Ciudadanos por la Libertad. Para analizar un poco las noticias más relevantes de la semana, ya se encuentra conmigo Eduardo Román. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Tamara, y amigos, por una nueva sintonía de su programa Jóvenes en Libertad. Y pues sin más dilaciones, iniciar hablando de las noticias relevantes de esta semana, como lo fue que el sistema de salud nicaragüense se está debilitando no solo por el despido de numerosos médicos, sino también por la renuncia que se ha dado cuando se conoció que la Unidad Médica Nicaragüense ha denunciado que muchos doctores están optando por renunciar, dado que los están prácticamente obligando a atender a posibles pacientes contagiados de COVID-19 sin el equipo de bioprotección necesaria, lo que claramente no solo expone al personal médico, sino que pues a todos los enfermeros y a los doctores obviamente pues están prefiriendo salvaguardar sus vidas y evitar pues un contagio a causa de esto, que sin duda es una irresponsabilidad de parte del Ministerio de Salud, que están mandando prácticamente a los doctores a que atiendan a pacientes sin la debida protección. De hecho, que esto fue parte de un pronunciamiento que realizaron alrededor de 500 entre médicos, enfermeros y todo el personal de salud también de hospitales públicos y privados también, de que, como ya mencionaba, están demandando esa protección porque al final ellos están en la primera línea de fuego. Literalmente, y también mencionaron el hecho de que no están haciendo todavía, no están implementando las pruebas para detectar el virus y prácticamente están atendiendo a muchos pacientes a ciegas que no saben si realmente están contagiados o no, pues y parte de lo mismo, pues no pueden tomar las precauciones si no saben que están contagiados algún paciente. Además que de las demandas que le hicieron al Ministerio de Salud, al gobierno central también, la urgente necesidad de hacer pruebas de manera masiva, porque se están oyendo muchas noticias falsas de contagio por aquí, contagio por allá, o que alguien cayó, donde hay mucha incertidumbre en la población y sobre todo en este personal médico. También, Eduardo, la incertidumbre se ha adueñado de los sistemas penitenciarios, donde los familiares de presos políticos han denunciado las terribles condiciones infrahumanas que tienen estas personas. Incluso esta semana se conocieron de denuncias que han habido personas que han presentado síntomas de fiebre y que realmente no se sabe pues si son enfermedades de otro tipo o realmente pues se trata de coronavirus. Lo que realmente pues viene a preocupar a todos los familiares de reos políticos que pues bien sabemos que de por sí el sistema penitenciario no cuenta con infraestructura de salud necesaria para atender a toda la población carcelaria y menos a los presos políticos que pues hemos visto la actitud del gobierno que muchas veces hacia ellos es hostil y no les dan la debida atención y pues en este caso su vida podría peligrar de ser contagiado. Sí, y familiares de presos políticos han estado denunciando en organismos de derechos humanos y se ha sumado también el Partido Ciudadanos por la Libertad, que constantemente está demandando la liberación de estos reos también. Pero un golpe contundente que fue el más impactante de esta semana fueron las anheladas y las esperadas sanciones de la Unión Europea. Claro, que ya se venían anunciando desde hace mucho tiempo el marco regulatorio de estas sanciones, pero que hasta el momento no habíamos podido ver nada en concreto. Sin embargo, el lunes de esta semana pues pudimos ver que 6 altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega fueron sancionados y seguido a esto pues también el Reino Unido pudimos ver que se sumó prácticamente con la misma lista de personalidades pues que están acusados de haber cometido pues violaciones de derechos humanos dentro del contexto de abril del 2018, Tamara. Sí, y el dirigente eurodiputado Josep Borrell mencionó de que estas sanciones no iban a afectar a la población nicaragüense. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que eso también pone en vilo cualquier préstamo o donación que puedan hacer organismos como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ese es un detalle que hay que resaltar porque el gobierno quiere o pretende vender estas sanciones como que realmente van a afectar a todo el pueblo nicaragüense en su generalidad, cuando realmente estas son sanciones que tienen nombre y apellido para todos aquellos funcionarios específicamente que estuvieron vinculados a cualquier acto de violación de derechos humanos. Pues como pudimos ver los policías o incluso la exministra de Salud Sonia Castro y todas estas personalidades pues que de alguna u otra forma estuvieron vinculadas a las violaciones de derechos humanos. Y la importancia de estas sanciones, Eduardo, es que la población tiene que estar clara, que la comunidad internacional
sigue ahí, es un poco tardada, tiende a ser burocrática y tendemos a desesperarnos, pero siempre está vigilante. Y asimismo tiene un impacto político. El gobierno de Nicaragua cada vez está más desprestigiado y pues sin duda que la presión diplomática internacional sigue pues presionando y es pues parte del proceso que se nos avecina, que no solo para conseguir elecciones en 2021, sino para que se den las condiciones para llegar a las mismas. Así es, Eduardo. Bueno, estas han sido las noticias relevantes de la semana y quédese con nosotros para los siguientes segmentos de Jóvenes en Libertad. El pasado 18 de marzo, las autoridades de Nicaragua informaron del primer caso del COVID-19. El régimen subestimó el peligro que la pandemia representa para todo el país y se negó a imponer restricciones en las fronteras. Por el contrario, continúa promoviendo actividades masivas y se niega a decretar una emergencia sanitaria. Ante la amenaza del virus, la población nicaragüense decidió aplicar una autocuarentena. Las principales avenidas y locales comerciales lucen vacíos. La Iglesia Católica realiza los actos religiosos sin la presencia de los fieles e insta a la población a permanecer en casa. El gobierno de Ortega aún no presenta ninguna medida fiscal ni sanitaria para enfrentar los efectos negativos de la pandemia del coronavirus, que podría llegar a colapsar los hospitales públicos, únicos autorizados para atender a los afectados. Ante la emergencia nacional, Ciudadanos por la Libertad conformó la red de solidaridad ciudadana que busca ayudar a las personas más vulnerables. También los Jóvenes por la Libertad han obsequiado mascarillas, guantes y jabón en las estaciones de autobuses y han visitado asilos de ancianos para donar alimentos y kits de higiene personal. Hemos planteado a la nación la urgencia de conformar una mesa multisectorial y propuesto un plan nacional de contingencia para mitigar el impacto sanitario, económico y social del COVID-19. Dentro de las acciones está una campaña unificada de prevención, la organización de una red de voluntariado y la creación de un Fondo Nacional de Emergencia para garantizar el abastecimiento de insumos médicos a instituciones de salud. En los municipios gobernados por alcaldes de Ciudadanos por la Libertad se suspendieron las actividades públicas como ligas deportivas y fiestas populares con la finalidad de proteger la salud de los ciudadanos. En el país no se realizan pruebas masivas para detectar de manera temprana el COVID-19. Expertos en salud consideran que, por esta razón, Nicaragua reporta las cifras de casos más bajos en Centroamérica. Desde Ciudadanos por la Libertad seguimos impulsando campañas de prevención contra el coronavirus, basándonos en la autogestión y en la cooperación entre nicaragüenses, porque preservar la salud es responsabilidad de todos y cada acción cuenta. No hay prevención sin ciudadanos. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Gracias, Néstor, por ese reporte. Los ciudadanos nicaragüenses no han dejado pasar una oportunidad para expresarse en los pocos espacios posibles. El día de hoy nos acompaña la doctora Jessica López. Ella es abogada y notaria pública y pertenece a la pastoral familiar de la diócesis de Managua. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Recientemente usted escribió un artículo muy interesante titulado La escalera del poder, donde plantea que las organizaciones de la sociedad civil no son partidarias para acceder al poder, sino que tienen que ser los partidos políticos. ¿A qué se debe el planteamiento que realizó? Uno, soy docente, gracias por invitarme al programa. Al ser docente uno procura en sus artículos transmitir el conocimiento y sobre todo en esta época del derecho. Eso fue el motivo número uno. Y dos, porque existe una confusión en la población de que las organizaciones de la sociedad civil, conocidas como ONG, pueden conglomerarse para acceder al poder. Eso es incorrecto desde el punto de vista constitucional, está planteado en el artículo. Para eso existen otras organizaciones como los partidos políticos, que su fin principal es el acceso al poder. El fin de las organizaciones
es lo social. Y para eso tenemos una cantidad de organizaciones que se dedican a otros temas, por ejemplo, el medio ambiente, los temas de derecho a la mujer, los temas de derecho a la niñez, pero ellas están para ese fin, no están para un fin partidario, que es muy distinto. Entonces era un poco ese espíritu, el artículo, un poco, enseñarle a la población y encauzarla que para poder acceder al poder, los partidos políticos son indispensables. Hablar aquí, en este país, de decir, vamos a desechar a todos los partidos, zancudos, porque hasta eso, ¿verdad? Tenemos que ser más educados, empezando por nuestro vocabulario, hacia cómo nos referimos a los partidos. Que no han dado la talla en algunas cosas, sí, pero el primero es el respeto, Tamara. Entonces, esos zancudos que ellos hablan, pues han sido partidos que históricamente han estado, y para eso son un puente para acceder al poder. ¿Y cree que las caras que están en estas organizaciones han influido para, de cierta manera, satanizar a los partidos políticos y apropiarse de estos espacios políticos para acceder al poder? Al revés, creo yo que han utilizado sus organizaciones como trampolín para acceder al poder. Y eso, éticamente, no es correcto. Si mi personería jurídica fue planteada para un fin específico, y si nos vamos a registrar y a leer las constituciones de esas organizaciones, te vas a dar cuenta que en ningún momento, perdón, el acceso político no está dentro de su estatuto. Entonces, al revés, utilizan ese liderazgo de ONG para plantearse como posibles líderes de la oposición. Y aquí voy a ser enfática. Aquí toditos hemos dado la cara. El pueblo ha dado la cara. Ancianos, personas discapacitadas, niños, jóvenes, gente que no está organizada ha dado la cara, Tamara. Entonces no podemos decir que estos líderes son los líderes de la oposición. El líder es todo el pueblo, porque fue una manifestación autoconvocada. Precisamente es eso, realmente. Más bien utilizan la ONG, ese liderazgo que tiene años de estar en esas organizaciones, ahora lo trasladan al ámbito partidario. Pero yo pregunto, hay partidos que ahí están, ¿por qué no se lanzan bajo esa plataforma? Así es. No es delito pertenecer a un partido, es más, es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional definitivamente organizarse. Y una de las cosas que más me gustó de su planteamiento es que usted como ciudadana nicaragüense, como profesional del derecho, como madre me imagino, da su punto de vista sin tener ningún compromiso con alguna organización, como un ciudadano cualquiera, porque sí, realmente eso es lo que necesitamos, que la gente se exprese. Y tomando en cuenta su artículo, la presidenta de Ciudadanos por la Libertad hizo un llamado a estas organizaciones que plantearan su programa, su ideología y ¿usted cree que es correcto esta demanda que hizo esta organización política a esa? Mira, el nicaragüense ahorita lo que más necesita es claridad, precisión en la información. Y eso es lo que necesitamos. Yo necesito saber si sos de tendencia liberal, si sos de tendencia conservadora, si sos de tendencia sandinista. Claro, porque de cierta manera va a ir un programa. Va a ir un programa bajo una ideología, y las ideologías no son malas, es la forma en que la aplicás. No sé si me explico, es decir, hay principios humanos, principios universales que se aplican en los partidos políticos, pero el hecho está en que tenés que definir qué sos, porque sería traidor venir a decir soy democrático, como sucedió en el 2008 cuando accedió al poder Daniel Ortega. Él dijo que pidió perdón inclusive y que iba a hacer las cosas bien, y luego se transformó en lo que siempre ha sido. Entonces eso Nicaragua ya no lo quiere ser. Y necesito saber con claridad, el ciudadano de a pie necesita saber de dónde sos y qué sos para poder inclinarme a tu partido o no. Así es, porque al final una propuesta de nación que se venderá a la población tiene que ir relacionado a los principios que atañen a esa organización. Así es. En un párrafo de su artículo menciona que debemos aprender a ejercer los principios democráticos con ética.
y hay un clamor general de la población en torno a la unidad. Sin embargo, hay organizaciones que son antagónicas y choca un poco con este tema de la unidad por los mismos principios ideológicos que estábamos hablando. ¿Cómo mira usted una unidad con estas organizaciones? Es una pregunta difícil de contestar porque va a ser en parte tu conciencia la que va a dictaminar hacia dónde te vas a inclinar. Sin embargo, es posible siempre y cuando las partes pongan las cartas sobre la mesa. Es decir, aquí hay que ya empezar a hablar de temas que a los nicaragüenses le es fundamental. Te voy a poner el primer tema, el aborto. ¿Qué organización o qué partido político va a apoyar el aborto? Eso es un primer tema. Entonces, todas esas definiciones como plan estratégico de estos movimientos deben ser definidas. Y si eso es compatible o se comprometen a eso, creo que es factible la unidad. Y hay que tomar en cuenta ahorita lo que está sucediendo en Bolivia. Ahorita la presidenta interina, Jeanine, ha dicho pues de que sí va a correr en las elecciones y ahorita, según las encuestas, el partido de Evo es el que está liderando debido a una fractura de la oposición y creo que deberíamos tomar en cuenta esa experiencia que primero nos emocionamos al que el pueblo de Bolivia pudo sacar al dictador Evo, pero está corriendo tal vez por la senda no la más correcta, no quiero decir la equivocada, pero tal vez no es la más idónea. ¿Cómo cree que deberíamos reflejarnos los nicaragüenses en eso? Buen punto. Nosotros debemos de aprender de los errores de otros países. Y parece que no seguimos aprendiendo porque el nicaragüense es muy sentimentalista y poco objetivo. Tenemos que ser más objetivos, ¿verdad? Para nosotros tomar decisiones a nivel interno. Nuestro fuero interno es el que va a decidir. Esa actitud, o más bien esa, creo yo, desatinada decisión, para mí, ¿verdad? Mi criterio, debe ser considerada aquí. Aquí nosotros tenemos que luchar por una unidad con cartas claras. Venir a decir aquí que la solución, esa es mi opinión personal, un partido nuevo es lo que el Frente Sandinista está buscando. ¿Por qué? Porque no vas a tener chance para armar un partido en un año, ni organizarlo. Porque la sociedad nicaragüense todavía no está cohesionada. ¿Ya? Esa es mi percepción de la realidad como ciudadano, sin pertenecer a ningún partido. Entonces creo que aquí tenemos que trabajar en serio, más que ir a los territorios ahorita, creo yo, es definir nuestro plan estratégico como oposición y cómo unificar ese plan estratégico entre todos. ¿Y qué percepción tiene del Partido Ciudadanos por la Libertad? Fíjate que una de las cosas es que me parece excelente. Qué bien, doctora. Y esas palabras nos animan para mejorar, porque no podemos ser perfectos. A mí me gusta Ciudadanos por la Libertad. Históricamente no ha habido ningún partido en la historia política de este país que diga que no va a poner candidatos. Eso se requiere muchísima valentía y muchísimo coraje de las directivas de este partido para decir eso, porque lo que más queremos es acceder al poder, la mayoría. Entonces eso es un acto para mí muy importante y por eso me he dado seguimiento al partido, he dado seguimiento a las propuestas de reforma y me parece muy interesante. Gracias, doctora. Me gustaría cerrar con usted para que le enviara un mensaje a la juventud nicaragüense en cómo debería organizarse en estos espacios políticos, porque a diario vemos comentarios de que solo los mismos, que ven las mismas personas que han visto durante años, pero no se han estado organizando en estos espacios para demandar estos espacios. ¿Qué consejo le daría a estos jóvenes? Uno, que se animen a participar en cualquier espacio, ¿verdad? Es decir, si están interesados en el cambio democrático, la mejor vía obviamente es el partido político, ¿verdad? Porque si vamos a cambiar un sistema, un partido, obviamente es eso. Y segundo, leer. Ese es mi consejo. Lean, instrúyense, para que no cualquiera les venga a decir
tal y tal cosa, ya lo acepten como un puré. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Y recuerden, jóvenes, que este espacio está abierto para ustedes, para que puedan organizarse y conocer un poquito más de la propuesta del Partido Ciudadanos por la Libertad. El pasado 18 de marzo, las autoridades de Nicaragua informaron del primer caso del COVID-19. El régimen subestimó el peligro que la pandemia representa para todo el país y se negó a imponer restricciones en las fronteras. Por el contrario, continúa promoviendo actividades masivas y se niega a decretar una emergencia sanitaria. Ante la amenaza del virus, la población nicaragüense decidió aplicar una autocuarentena. Las principales avenidas y locales comerciales lucen vacíos. La Iglesia Católica realiza los actos religiosos sin la presencia de los fieles e insta a la población a permanecer en casa. El gobierno de Ortega aún no presenta ninguna medida fiscal ni sanitaria para enfrentar los efectos negativos de la pandemia del coronavirus, que podría llegar a colapsar los hospitales públicos, únicos autorizados para atender a los afectados. Ante la emergencia nacional, Ciudadanos por la Libertad conformó la red de solidaridad ciudadana que busca ayudar a las personas más vulnerables. También los Jóvenes por la Libertad han obsequiado mascarillas, guantes y jabón en las estaciones de autobuses y han visitado asilos de ancianos para donar alimentos y kits de higiene personal. Hemos planteado a la nación la urgencia de conformar una mesa multisectorial y propuesto un plan nacional de contingencia para mitigar el impacto sanitario, económico y social del COVID-19. Dentro de las acciones está una campaña unificada de prevención, la organización de una red de voluntariado y la creación de un Fondo Nacional de Emergencia para garantizar el abastecimiento de insumos médicos a instituciones de salud. En los municipios gobernados por alcaldes de Ciudadanos por la Libertad se suspendieron las actividades públicas como ligas deportivas y fiestas populares con la finalidad de proteger la salud de los ciudadanos. En el país no se realizan pruebas masivas para detectar de manera temprana el COVID-19. Expertos en salud consideran que, por esta razón, Nicaragua reporta las cifras de casos más bajos en Centroamérica. Desde Ciudadanos por la Libertad seguimos impulsando campañas de prevención contra el coronavirus, basándonos en la autogestión y en la cooperación entre nicaragüenses, porque preservar la salud es responsabilidad de todos y cada acción cuenta. No hay prevención sin ciudadanos. ¿Qué tal, amigos televidentes y a quienes nos sintonizan a través de Radio Corporación? Les saluda Néstor Telles para presentar su segmento Ciudadanos en Acción. El día de hoy hemos decidido entrevistar al coordinador nacional de la juventud de esta organización política, Alexander Gómez, para hablarnos un poco del planteamiento de la juventud acerca de los últimos acontecimientos que se están dando en el país, como una falta de estrategia de parte del régimen de Ortega de tener una campaña permanente de salud y de prevención para que los nicaragüenses eviten el contagio del coronavirus y también lograr que no colapsen los centros hospitalarios del país. Hemos conocido que los jóvenes han dado como forma de su aporte a la sociedad y al pueblo de Nicaragua en este momento de urgencia una campaña de sensibilización a través de las redes sociales, que es el medio donde está llegando los mensajes, y la población nicaragüense, la mayor parte joven y también adultos, disponen de un dispositivo donde leen todos estos mensajes. Bienvenido, Alexander, y háblanos un poco de esta campaña, los resultados que ustedes han visto hasta el momento. Hemos visto resultados positivos, hemos hecho esta campaña en redes sociales principalmente. Estos mensajes son básicamente mensajes cortos a la población, ya que ante un gobierno irresponsable que no ha tomado las debidas medidas ante esta pandemia, pues nuestra contribución ante esta lucha de esta pandemia es enviar esos mensajes, pequeños mensajes para que la gente comprenda la importancia de la prevención y evitar los riesgos y las aglomeraciones de cara a que evitemos esa línea de contagio. Bueno, también nosotros hemos visto ese secretismo y el hermetismo con que maneja la información el Ministerio de Salud, donde unos comunicados, donde a veces en semana, el día lo que hace es cambiar la fecha. Solo lee apenas 30 segundos y lo único cambio es la fecha, y ustedes con esta información. Y ante esta falta de información hemos conocido como ciudades como Chinandega, aquí incluso en Managua,
de casos de que denuncian a través de las redes sociales, y ustedes han retomado todas esas denuncias para replicarlas a través de las redes sociales de Jóvenes en Libertad. Así es, esas denuncias, digamos, que se presentan a través de las redes sociales, las hemos retomado para decirle a la población, digamos, que los comunicados y las diferentes formas de que el Ministerio de Salud está procediendo no es la forma correcta. Sin embargo, estos pequeños esfuerzos son importantes, pero aquí, digamos, hay que reconocer y hay que destacar que tiene toda esta responsabilidad de asumir en la prevención y el cuidado ante esta pandemia es el Ministerio de Salud. Desgraciadamente no ha sido así. La única función que estamos cumpliendo es este pequeño aporte de brindar a la población de que se cuiden, que los casos están saliendo a la luz y que día a día, digamos, los casos se multiplican. Desgraciadamente, esto es una pandemia lo que estamos viviendo, y ante la falta de medidas es lógico que estos casos se repliquen. Y Alexander, también es importante recalcar a la población nicaragüense de que tome su automedida y no estarnos, como dice, en topo y rajo, como decimos popularmente los nicaragüenses, a qué me importa no usar yo una mascarilla. Muy bien que vos estés utilizando una mascarilla, y al momento recordemos que la población, los que trabajan en la capital sobre todo, hacen uso del transporte urbano de Managua, y en la mayor parte cuando vos abordás las rutas son pocos los que andan usando mascarilla. Y desde este medio, desde este espacio, a través de Canal 23 y Radio Corporación, le decimos a la población nicaragüense que tome esa sensibilidad, que no esperemos a lo que sucedió en Ecuador, de que llegó un momento que no habían cómo llegar a darle cristiana sepultura a los cadáveres y se estaban acumulando. Y no es que seamos pesimistas o estemos queriendo un cataclismo en salud en este país, sino que, como dicen, la salud está en nuestras manos y la salud es preventiva. Así es, no podemos frenar y no podemos dejar decirle a la población, o sea, la población informal y también las personas que trabajan aquí en la capital, tienen que venir y no tienen la capacidad de viajar en un vehículo privado, tienen que utilizar el transporte urbano. Entonces, a decirle a esa población de que utilicen las medidas necesarias, digamos, la mascarilla es un uso adecuado para evitar que este contagio, ya que en las unidades de transporte pues vemos que las personas van muy cercanas y hay que usarlas en todo momento, pues porque de ahí, digamos, vamos a tener el éxito a través de estas pequeñas medidas, ya que el gobierno no ha asumido o no ha promovido estas medidas necesarias para evitar el contagio. Y eso, por eso le hacemos el llamado a la población de que utilice todos los medios posibles, inclusive el uso de la mascarilla, ya sea en el autobús, ya sea cuando salgamos a la calle, cuando vayamos al mercado o cuando tengamos que salir a las calles por X o Y motivo, por algún mandado. Es necesario utilizar, digamos, la mascarilla, que es un método para evitar el contagio. Bueno, y otro de los puntos que habría que destacar, la semana pasada se vio una conferencia de prensa donde a través de los medios que son afines al gobierno, donde las autoridades de salud estaban informando un plan, cómo las alcaldías debían de manejar campañas de prevención para el COVID, pero hacen todo lo contrario. ¿Viste eso? Y esta semana estás viendo cómo la alcaldía de Chinandega está promoviendo unas fiestas patronales, o sea, llamando a la gente, y una alcaldía en una de los municipios, en Carazo, también el día de lo que ellos denominan el Día de la Dignidad, una gran concentración. O sea, eso es con lo que hacen con una mano, aparentar que están haciendo, lo borran con otro, y eso no debe ser, pero está en ustedes, en la población, en que no se dejen llevar directamente, si hace un llamado de concentración masiva, está en usted preservar la salud, en cuidarse, en sus hijos, para su familia. Y con estas reflexiones, ya para cerrar, vamos a tener ya también, es otro de los puntos que ustedes están haciendo, a pesar de toda esta emergencia sanitaria que está viviendo el país, ustedes no han detenido su trabajo partidario y están haciendo uso de las redes sociales. Vimos una campaña donde están todos los representantes de la juventud en los diferentes municipios. Me gustó ver de Nueva Guinea, de Carazo, de Rivas, Granada. ¿Cómo están manejando esa campaña con esos mensajes de la juventud? Fue precisamente una campaña para conmemorar el mes de abril. Podemos ver miles de historias y miles de rostros que ha dejado abril, sobre todo el 2018, y estos jóvenes, pues lo que hemos hecho es transmitir ese mensaje de esperanza, ese mensaje, esos rostros que estuvieron y que participaron en cada una de las protestas.
tenemos, digamos, de jóvenes de los diferentes municipios del país, principalmente de Managua, Riva, Matagalpa, también Granada, de los diferentes municipios, y eso, digamos, con el objetivo de que la gente conozca más de las historias de cada uno de los jóvenes que se involucraron en esta lucha cívica y pacífica que se mantiene hasta el día de hoy. Y precisamente era eso, digamos, que la gente conociera. Sin embargo, estamos claros de que son miles y miles de historias y los rostros que se pueden ver de las luchas de abril, y nos comprometemos como Jóvenes por la Libertad a honrar la memoria cada abril, no como una fiesta cívica nacional, sino como un hecho que ha marcado nuestra historia en Nicaragua, y que hay que reconocer la valentía de los héroes de abril y conmemorar su memoria, instaurando aquí un gobierno democrático. Bueno, agradecemos a Alexander Gómez, coordinador nacional de la Juventud de Ciudadanos por la Libertad, y a todos los jóvenes que sintonizan este programa a través de Canal 23 y Radio Corporación. Los invitamos a ser parte de esta estructura partidaria. Ustedes pueden escribirle a la página web de Ciudadanos por la Libertad, al Facebook, puede dejar su nombre, su dirección, su teléfono, y los jóvenes de esta organización dentro del territorio estarán contactándolo para hacerlo parte de este partido que su meta es conquistar la democracia. Estuvo con ustedes Néstor Telles y en cámara Gerardo Mercado. Será hasta la próxima. El pasado 18 de marzo, las autoridades de Nicaragua informaron del primer caso del COVID-19. El régimen subestimó el peligro que la pandemia representa para todo el país y se negó a imponer restricciones en las fronteras. Por el contrario, continúa promoviendo actividades masivas y se niega a decretar una emergencia sanitaria. Ante la amenaza del virus, la población nicaragüense decidió aplicar una autocuarentena. Las principales avenidas y locales comerciales lucen vacíos. La Iglesia Católica realiza los actos religiosos sin la presencia de los fieles e insta a la población a permanecer en casa. El gobierno de Ortega aún no presenta ninguna medida fiscal ni sanitaria para enfrentar los efectos negativos de la pandemia del coronavirus, que podría llegar a colapsar los hospitales públicos, únicos autorizados para atender a los afectados. Ante la emergencia nacional, Ciudadanos por la Libertad conformó la red de solidaridad ciudadana que busca ayudar a las personas más vulnerables. También los Jóvenes por la Libertad han obsequiado mascarillas, guantes y jabón en las estaciones de autobuses y han visitado asilos de ancianos para donar alimentos y kits de higiene personal. Hemos planteado a la nación la urgencia de conformar una mesa multisectorial y propuesto un plan nacional de contingencia para mitigar el impacto sanitario, económico y social del COVID-19. Dentro de las acciones está una campaña unificada de prevención, la organización de una red de voluntariado y la creación de un Fondo Nacional de Emergencia para garantizar el abastecimiento de insumos médicos a instituciones de salud. En los municipios gobernados por alcaldes de Ciudadanos por la Libertad se suspendieron las actividades públicas como ligas deportivas y fiestas populares con la finalidad de proteger la salud de los ciudadanos. En el país no se realizan pruebas masivas para detectar de manera temprana el COVID-19. Expertos en salud consideran que, por esta razón, Nicaragua reporta las cifras de casos más bajos en Centroamérica. Desde Ciudadanos por la Libertad seguimos impulsando campañas de prevención contra el coronavirus, basándonos en la autogestión y en la cooperación entre nicaragüenses, porque preservar la salud es responsabilidad de todos y cada acción cuenta. No hay prevención sin ciudadanos. Qué bueno que pueda continuar con su programa Jóvenes en Libertad. Los jóvenes de Ciudadanos por la Libertad también han sido parte de esta insurrección cívica. Prueba de ello es Raquel González, quien también ha sufrido los embates de esta dictadura y la represión. Además, Raquel es presidenta del Distrito 3 de Managua y ya se encuentra con nosotros, a quien doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Raquel. Me gustaría que iniciáramos, que nos comentaras un poco tu reflexión acerca de estos 2 años que acabamos de cumplir de esta explosión que se dio el 18 de abril. Bueno, buenas tardes, Tamara. Gracias por invitarme a este lujoso programa que tiene el Partido Ciudadanos por la Libertad. Pues en realidad en estos 2 años creo que ha sido 2 años para evidenciar los crímenes que viene cometiendo Daniel Ortega hace muchos años atrás, que lleva prácticamente 11 años en el poder.
estos 2 años ha sido para reflejar lo criminal que es. Vos has sido una joven muy activa en este partido, que sí te ha visto mucho en las calles denunciando y también pidiendo esa democracia y esa libertad que tanto anhelamos los nicaragüenses. Vos estás involucrada desde mucho antes, me comentabas, detrás de cámara. Sí, tengo ya trayectoria política, vengo exigiendo la libertad y el derecho a elegir libremente desde el 2018 en el fraude electoral. Con estos años he agarrado mucha experiencia, he visto muchas cosas buenas y malas, he aprendido, he agarrado lo bueno de estar en política. La política no es simplemente aspirar a un cargo. Estar en política, en mi caso como joven, es también ser la voz demandante de esos jóvenes que tal vez tienen temor de ingresar a un partido político o piensan que es imposible estar en una estructura partidaria, pero es todo lo contrario. Creo que los jóvenes debemos de involucrarnos en los partidos políticos porque solo así podemos hacer y ejecutar las demandas que sentimos como jóvenes. Ya que mencionas eso, además de ser presidenta del Distrito 3 de Managua, de esta organización, también sos miembro fundador de la organización juvenil de Ciudadanos por la Libertad, en este caso Jóvenes por la Libertad. ¿Qué importancia tiene que los jóvenes estén organizados en una estructura partidaria? Bueno, la importancia que tenemos los jóvenes de estar estructurados en un partido político es porque, ya lo decía, solo así podemos nosotros exigir y demandar las problemáticas de los estudiantes, ya sean que se mejore la infraestructura de las universidades, la forma de enseñanza de impartir las clases, de implementar nuevas herramientas como la tecnología, que en otros países, por ejemplo Costa Rica es un país que está muy avanzado en la educación, y creo que como jóvenes nosotros también necesitamos esas herramientas para así desarrollarnos, para así dar la talla también en un futuro trabajo. Aquí lamentablemente te piden 3 a 4 años de experiencia cuando estás saliendo de la carrera, cosa que es imposible. Creo que se debería de hacer una reforma. Eso es una de las problemáticas de la juventud, de que les piden experiencia cuando están siendo egresados de su carrera y no tienen ninguna experiencia. Debería de haber una reforma en ese aspecto. Raquel, en la región el socialismo del siglo XXI ha acaparado a un sector muy importante de la juventud con respecto a las demandas sociales. ¿Qué opinión tienes al respecto de cómo estos jóvenes han caído en esta trampa de estos discursos bonitos que tiene el socialismo? Bueno, el socialismo es una pandemia. Yo lo asimilo en lo que estamos pasando actualmente porque es un cáncer que le lava el cerebro a la juventud, que los engaña con prebendas, porque así les da facilidades de hacer lo que quieren, les facilitan el vicio, porque eso es lo que hacen, porque la juventud eso pues les gusta bailar, les gusta tomar, pero eso es lo que promueve el socialismo, la vagancia, y no se preocupa por realmente buscar herramientas para que la juventud se forme y ser buenos profesionales, porque sin una juventud preparada hay progreso en un país. Y es interesante eso que mencionas también, y recuerdo muy bien el caso de Chile, no muy largo, donde se vio a jóvenes que estaban protestando contra un gobierno que realmente fue elegido democráticamente, pero cobijado bajo esas luchas sociales que te mencionaba, pero se miraba a estos jóvenes realmente destruyendo esa infraestructura que ya quisiéramos nosotros los nicaragüenses tener, y sin embargo así han sido engañados de que tiene que instalarse un socialismo, donde ya sabemos de que Chile costó que saliera de esa pandemia que vos mencionabas. Sí, en ese caso era todo lo contrario. Ahí en Chile está la democracia, hay un partido democrático, pero el socialismo siempre ha trabajado así. Cuando hay un partido democrático en el Estado, el socialismo busca herramientas para hostigar al gobierno y no dejarlo desarrollar su trabajo como debe ser. En este caso utilizó a los universitarios a protestar por algo que no tenía razón de ser.
Y de hecho que eso nos trae recuerdo a cómo también el Frente Sandinista utilizó a la juventud cuando ellos eran oposición también. Ahorita realmente si estuviera un gobierno legítimamente democrático, ya tal vez el país ya se estuviera quemando y por supuesto ellos estuvieran usando a los jóvenes. Así es. La verdad es que ese es el trabajo del socialismo, destruir toda sociedad que mire que hay progreso. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Enrique Bolaños, no lo dejaron gobernar. Sacaron a los jóvenes a protestar por el 6%, empezaron las quemas de bus, empezaron muchas cosas y prácticamente no lo dejaron gobernar en paz. Y de eso se trata, ese es el trabajo del socialismo, destruir cualquier sociedad que quiera prosperar. Así es, y por eso a mí siempre me gusta recalcar la importancia de un relevo generacional de manera responsable. A tu criterio, ¿crees que los jóvenes están o se han venido preparando para ocupar espacios políticos? Bueno, realmente para adoptar un espacio político, creo que los jóvenes, insisto, deben de involucrarse en la política para saber cómo funciona un partido político, que no nos dejemos de llevar que dice, ay, todos los partidos son corruptos, son ladrones. Creo que si vos no conoces la materia, no puedes criticarla. Tenés que vivirla, tenés que experimentar y uno como joven va a tomar la decisión si sigue en el partido o busca otras opciones que piensa él que puedan solucionar los problemas que él está demandando. Y nada es perfecto realmente, y los jóvenes, yo creo y comparto con vos que deberían involucrarse en estos espacios realmente, más donde se están abriendo las puertas como esta organización, porque si ven realmente que no estamos haciendo bien las cosas, bueno, ahí es donde, como dice el nicaragüense, podemos meter la cuchara realmente, para ver qué podemos cambiar o qué podemos mejorar. Me gustaría tocar otro tema, Raquel. Bueno, el próximo año se viene un proceso electoral. Puede ser en noviembre, puede ser antes, estamos a la expectativa. Sin embargo, siempre este partido ha mencionado que solo iría con las debidas reformas electorales que garanticen la transparencia de este proceso. ¿Qué mensaje le daría vos a estos jóvenes para que se involucren en las distintas etapas de este proceso? Porque llegar a la elección ya es casi que una de las etapas finales realmente, pero vos que tenés tanta experiencia y bueno, y también ya hemos trabajado juntas, sabemos que hay un proceso previo. ¿Cómo pueden involucrarse? Bueno, empezando que los jóvenes pueden aportar al cambio y darse cuenta que el trabajo partidario no es fácil. Por ejemplo, pueden ser voluntarios en que ser fiscales y pasar ese proceso, adquirir esa experiencia de lo que hace un fiscal, que no es fácil. Los fiscales pasan por muchas cosas, tienen que estar desvelarse hasta una semana antes de las elecciones, buscando cómo gestionar las credenciales, que los fiscales estén puntuales en las juntas de RB, capacitación. La capacitación que tienen los fiscales para lograr ese trabajo eficiente no es fácil porque hay asedio, hay hostigamiento. Sabemos que la mesa electoral está apoderada por partidos amañados como el Frente Sandinista y supuestamente opositores que están disfrazados de opositores pero realmente son sandinistas. Entonces es un trabajo muy delicado, es un trabajo muy serio que tal vez la mayoría de los nicaragüenses no lo toma con responsabilidad, pero una de las cosas que los jóvenes pueden hacer es involucrarse en eso y afiliarse o ser voluntarios para hacer ese cambio ese día de las elecciones, ser voluntarios, fiscales, hacer Y de hecho conocer todo este proceso, porque la verdad es que en un partido político hay diferentes procesos, hay diferentes momentos, como el de la organización, ya la parte electoral ya es otra cosa, y ya el momento de las elecciones. Y es bueno recalcar que este sector representa más de la mitad de la población, son un factor clave realmente para decidir si queremos o no un cambio de sistema en este país. Así es, y creo que los nicaragüenses tenemos que aprender no solo a criticar a los partidos políticos también, sino involucrarse y vivir las experiencias de lo que es una elección realmente, que es participar en unas elecciones, que no es un trabajo fácil. La verdad, el mensaje que yo le doy a los jóvenes es que lo mejor que pueden hacer y el cambio que se puede lograr es mediante elecciones. Esa es la única vía que podemos optar y nosotros como jóvenes podemos aportar, en este caso, pues siendo fiscales.
Y yo quiero finalizar contigo, Raquel. Me tomo esas palabras de ese cambio cívico. Ya tenemos mucha experiencia de querer hacer estos cambios de manera forzada, de tener miles de muertos, y realmente ya esta población y este país ya no puede sufrir más. Gracias, Raquel, por estar con nosotros. Gracias. Quédese con nosotros para el siguiente segmento. Gracias a todos los que continúan en la fiel sintonía de su programa Jóvenes en Libertad. Les saluda Darwin Martínez para presentarles un recorrido por las principales informaciones en el mundo. A Estados Unidos ha llegado una nueva amenaza desde Asia. Se trata de los abejones asesinos encargados de aniquilar en tiempo récord a las abejas encargadas de la polinización de las frutas del consumo humano. Pero para contextualizar esta y otras informaciones, veamos lo que acontece en el mundo ahora. Los estadounidenses siguen inmersos en la pandemia del COVID-19 y por si fuera poco ahora deben enfrentarse a una nueva amenaza que curiosamente también llega desde Asia. Se trata de la avispa más grande del mundo, originaria de Japón y que puede llegar a medir 5 centímetros de longitud y tener unas alas de unos 7.5 centímetros. Apicultores y expertos estadounidenses están preocupados por las colmenas de avispas de su país, porque estas avispas gigantes son capaces de eliminar una colmena de abejas en cuestión de horas gracias a sus potentes mandíbulas. Pero la preocupación es doble, ya que esta avispa mata a unas 50 personas cada año en Japón y poseen un veneno muy potente. Las picaduras de estas avispas pueden llegar a ser letales para algunos humanos, incluso si son alérgicos a las abejas. Siempre en Estados Unidos, la crisis humanitaria generada por el COVID-19 y el impacto de las medidas de confinamiento en el país le están pasando la factura política al presidente Donald Trump, que intenta ser reelegido en los comicios de noviembre próximo. Según la firma encuestadora Gallup, el 54% de los ciudadanos estadounidenses desaprueban su gestión. Hasta hace una semana, la aprobación de la gestión del presidente Donald Trump iba en alza, pero ya son más de 40,000 víctimas mortales por el coronavirus en la Unión Americana, y a medida que crecen los números, el presidente Donald Trump pierde puntos en los sondeos públicos. La encuestadora Gallup le da un 54% de desaprobación en general y un 43% de aprobación, 6 puntos menos que en la anterior encuesta publicada el 14 de abril del presente año. Todavía falta un camino hasta las elecciones de noviembre, pero si la crisis de salud pública no alivia y la inminente recesión golpea los bolsillos de los estadounidenses, será muy difícil que el mandatario logre lo que pareciera seguro hasta unas semanas: quedarse en la Casa Blanca. Con esto hemos finalizado su segmento El Mundo Ahora. Agradecemos su fiel sintonía y los invitamos a sintonizarnos en cada una de nuestras plataformas digitales. Estuvo con ustedes Darwin Martínez y será hasta la próxima edición. Y con esto hemos llegado a la parte final de su gustado programa Jóvenes en Libertad. Recuerden que seguimos promoviendo una campaña de prevención contra el coronavirus. Recuerden que si usted no puede quedarse en casa, tome todas las medidas pertinentes. Y hacemos un llamado a no alarmarse, pero sí a cuidarse, sobre todo si tiene que salir de su casa. Bueno, y no queda más que despedirnos, no sin antes agradecer al equipo de producción que hace posible la realización de este programa. Siempre queremos recordarle que este programa se transmite todos los viernes por la señal de Canal 23 y por supuesto por Radio Corporación en el programa La Hora de la Libertad a las 3:30 de la tarde. Será hasta la próxima. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. El pasado 18 de marzo, las autoridades de Nicaragua informaron del primer caso del COVID-19. El régimen subestimó el peligro que la pandemia representa para todo el país y se negó a imponer restricciones en las fronteras.
Por el contrario, continúa promoviendo actividades masivas y se niega a decretar una emergencia sanitaria. Ante la amenaza del virus, la población nicaragüense decidió aplicar una autocuarentena. Las principales avenidas y locales comerciales lucen vacíos. La Iglesia Católica realiza los actos religiosos sin la presencia de los fieles e insta a la población a permanecer en casa. El gobierno de Ortega aún no presenta ninguna medida fiscal ni sanitaria para enfrentar los efectos negativos de la pandemia del coronavirus, que podría llegar a colapsar los hospitales públicos, únicos autorizados para atender a los afectados. Ante la emergencia nacional, Ciudadanos por la Libertad conformó la red de solidaridad ciudadana que busca ayudar a las personas más vulnerables. También los Jóvenes por la Libertad han obsequiado mascarillas, guantes y jabón en las estaciones de autobuses y han visitado asilos de ancianos para donar alimentos y kits de higiene personal. Hemos planteado a la nación la urgencia de conformar una mesa multisectorial y propuesto un plan nacional de contingencia para mitigar el impacto sanitario, económico y social del COVID-19. Dentro de las acciones está una campaña unificada de prevención, la organización de una red de voluntariado y la creación de un Fondo Nacional de Emergencia para garantizar el abastecimiento de insumos médicos a instituciones de salud. En los municipios gobernados por alcaldes de Ciudadanos por la Libertad se suspendieron las actividades públicas como ligas deportivas y fiestas populares con la finalidad de proteger la salud de los ciudadanos. En el país no se realizan pruebas masivas para detectar de manera temprana el COVID-19. Expertos en salud consideran que, por esta razón, Nicaragua reporta las cifras de casos más bajos en Centroamérica. Desde Ciudadanos por la Libertad seguimos impulsando campañas de prevención contra el coronavirus, basándonos en la autogestión y en la cooperación entre nicaragüenses, porque preservar la salud es responsabilidad de todos y cada acción cuenta. No hay prevención sin ciudadanos. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad.